Tiempo de Ley. Producido por Oír y Ver, presenta y dirige Jorge Fuset. Aporcentaje.com es el despacho de abogados para grandes reclamaciones en toda España. Para reclamar perjuicios por accidentes y negligencias médicas. Para reclamar seguros de vida e incapacidad. Para grandes reclamaciones patrimoniales, empresariales y por responsabilidad civil. Ya lo sabes, para grandes reclamaciones en toda España, aporcentaje.com. Consúltanos sin compromiso en aporcentaje.com o llámanos al 911-196-314. Seguimos en Tiempo de Ley y hoy estamos con Alberto Salas Martínez, que es abogado en ejercicio y director de Traficalia Abogados y de la Asociación de Abogados de Víctimas ADEVI. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bienvenido a Tiempo de Ley. Quería comentarte que eres experto en Derecho, Circulación y Responsabilidad Civil, profesor del Máster de la Abogacía de la Universidad de Barcelona, presidente, como hemos dicho, de Granada, presidente, como hemos dicho, de la Asociación de Abogados de Víctimas ADEVI, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Habilidades del Colegio de Abogados de Granada, miembro del Grupo de Trabajo del MASC del Consejo General de la Abogacía Española, autor de diversos artículos y publicaciones jurídicas y de habilidades para la abogacía, coordinador y profesor de diversos cursos jurídicos, coach por la Escuela de Abogados Lawyer Training Abogacía en Positivo, docente colaborador de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y experto en el ejercicio telemático de la abogacía y servicios de la Administración. Además, eres conocido porque llevaste los recursos que dieron origen a las llamadas sentencias tsunamis que dieron lugar al posterior acuerdo del plenillo de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Granada, línea de doctrina además seguida por otras audiencias provinciales como Murcia o Zamora. Alberto, en las últimas semanas has presentado un recurso de reposición, o vienes interponiendo varios recursos de reposición por dilaciones indebidas que ha generado un intenso debate en los foros jurídicos. ¿Qué te llevó a interponerlo y qué mensaje querías trasladar con él? Bueno, estamos experimentando no solo en mi caso en Granada, que es donde estaba este asunto, sino en toda la geografía española, unos retrasos inesperados o inconcebibles de la justicia. En este caso en concreto se trataba de un juicio verbal por unos daños materiales exiguos, muy pequeños, y que no tiene ninguna razón de ser por la poca complejidad del asunto que nos señala en vista de aquí a 2 años, cuando la demanda se puso, creo recordar, a finales del 2024. Con lo cual yo me planteé, porque entiendo que si es un tema que tiene cierta complejidad y no hay hueco, pues bueno, pues se podría medianamente entender, pero algo tan nimio como este tema, que te lo demoren, te citen a 2 años, pues claro, me resultó un poco grosero por parte de la administración y me plantea recurrirlo con argumentos jurídicos, con el pago de la tasa, porque con la reforma de la Ley Orgánica 1/2025 ya hay que pagar tasa ya cualquier resolución que sean dirigentes de ordenación, pero digo, bueno, merece la pena y vamos a dar un poco ruido con esto porque somos unos conformistas por regla general y esto no puede ser. Tenemos que poner un poco la voz en alto. Y bueno, pues aprovechando que se me haya ocurrido eso, pues facilité a los compañeros un poco la idea y el modelo de recurso para que, bueno, oye, pues, como estamos con los despachos como vamos, pues por lo menos para facilitarlo, ya que alguien ha dedicado un tiempo a eso, pues si a alguno le vale, pues bueno, pues que sirva un poco como herramienta, ¿no? Voy a ser un poco malo. Si en vez de ser de esa cuantía, que es una pequeña cuantía, hubiera sido de 100.000 euros el asunto, ¿hubieras puesto el recurso igual o no? A ver, en principio igual. Lo que te quiero decir que atendiendo a ese asunto, que además es de escasa cuantía, donde no va a haber conclusiones y que lo que es la vista van a ser 1 minuto ratificar la demanda y todo lo más ratificar los peritos,
eso fue lo que me llevó a ello, porque si es un tema de 100.000 euros, donde a lo mejor tienes más testigos, tienes peritos y el juicio va a tardar hora y media, podría, entre comillas, comprenderse que no tengan un hueco para meter ese asunto, pero un asunto de unos daños materiales donde va a ser ratificar y poco más, no encuentro el juzgado 5 minutos para este señalamiento, claro, cuando nos encontramos en los penales que te señalan cada 5 o 10 minutos todas las mañanas y luego se tiran los juicios 1 hora dentro. Es un poco el tema, pero evidentemente es extrapolable cualquier asunto. No se concibe que un tema civil tarde 3 años. Eso no, es lo que digo no, por cómo crees que 100.000, 200.000, un asunto de 500.000, de 1 millón, al final, de alguna manera, el abogado siempre puede pensar, ostras, es que me estoy poniendo en contra del tribunal y a lo mejor no, este tema, pues me sale peor el tema que el disparo, ¿no? que el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Claro, pero mira, hay una cuestión. En el juzgado donde yo he puesto este recurso es un juzgado de los habituales donde yo intervengo. Vale. Yo pienso que las cosas con argumentos, siempre por supuesto con educación, como no puede ser de otra manera, y con la razón, que pienso que la llevo, no hay que tener miedo a ser, bueno, entre comillas, un poco rebelde jurídico, ¿no? Un poco abrir camino. Fíjate, cuando has comentado lo de la doctrina Tsunami, que bueno, al final se ha conseguido, la comisión de seguimiento lo llevó y al final se ha aprobado y desde el 26 de julio ya forma parte del derecho positivo español, es decir, está la reforma del artículo 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004 que establece el tema del baremo de tráfico. Eso fue también un poco tirar para adelante, es decir, tenemos que ser, en la medida en que se pueda, ser valientes y un poco rompedores. Si nos llevamos un poco por la inercia o por la corriente del río, del agua, al final nuestra función social del abogado, que no es solo defender derechos, sino también defender justicia. La justicia, como decía Couture, que cuando encuentres, tu deber es luchar por el derecho, pero cuando encuentres conflicto entre el derecho y la justicia, lucha por la justicia. Pues eso es lo que me he aplicado y en mi vida profesional, que voy a hacer 26 años de ejercicio, siempre lo he llevado a gala. Hay que ser valiente y no tener miedo a que, bueno, ¿y qué repercusión va a tener esto el tribunal? A ver, lo que estoy planteando es una cosa sensata, una cosa lógica, con argumentos. No tienes por qué temer nada. Diferente es que no lo hiciera así, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y qué ha pasado con ese recurso? ¿Ya se ha admitido a trámite? ¿Qué pasó? Me han requerido para abonar la tasa, vale, porque yo no aboné la tasa inicialmente y se abonó la semana pasada y está pendiente de admisión a trámite. La compañera me escribió, que es de la compañía, diciéndome que lógicamente se iba a adherir a mi recurso, porque además ellos tienen todavía más interés, porque claro, el tiempo corre frente a ellos por los intereses del artículo 20, efectivamente. Con lo cual, entre comillas, les estoy haciendo a ellos un favor con esto, ¿no? Porque, oye, pues si conseguimos adelantarlo, pues también se nos ahorra un dinero en intereses, ¿no? A lo mejor un tema de 200.000 euros, pues la estrategia hubiera sido otra, no lo sé, ¿vale? Porque tú crees que efectivamente las dilaciones al final van en contra de todos, también de las compañías de seguros, o las compañías de seguros, por muchos intereses que tengan que pagar al final, siempre parece que bueno, que pasarlo la pelota a otro ejercicio les puede interesar también. A ver, estamos acostumbrados a que en la fase extrajudicial, cuando hacemos las reclamaciones previas, no son muy proclives las compañías a pagar. Sí es cierto que en un tiempo acá el tema de las consignaciones judiciales para evitar la mora a los intereses se están dando más habitual que, por ejemplo, hace 5 años, pero yo creo que al fin y al cabo esto da cuenta de resultados, aunque sea pegar una patada a la pelota al año que viene, al otro. Acabo de cerrar una sentencia judicial de un tema de 288.000 euros de principal, que ha tardado 5 años. En intereses no cuento. O sea, más que el principal. Claro. No creo que a las compañías les interese aguantar eso, porque al final se duplican las indemnizaciones. Oye, el perjudicado, dentro de que pueda aguantar y su situación económica lo permite, pues mejor inversión, mejor fondo garantizado que ese no va a tener.
pero evidentemente yo creo que para las compañías esto, incluso alguna compañía, me consta algún compañero de compañía plantea una reclamación patrimonial, porque temas que se demoran 5 o 6 años, aquí tuvimos en Granada un problema con un juzgado de primera instancia, donde el juez tardaba muchísimos años, estoy hablando de años, en dictar la sentencia, de como 5 o 6 años desde la celebración del juicio, y creo recordar que se había planteado una responsabilidad patrimonial del Estado porque al final la compañía tenía que hacerse cargo de unos intereses moratorios de 5 o 6 años al 20%, que, oye, es que duplicaba las indemnizaciones y sin razón alguna. Con lo cual, pues bueno, yo pienso que las compañías, esa demora en el pago de forma extrajudicial, lo provocan un poco porque luego saben que si se llega a un acuerdo, los acuerdos no se meten los intereses, pero una vez que empieza el procedimiento judicial, hombre, tienen la vía de consignar y enervan intereses. Pero una vez que inician el procedimiento judicial, yo creo que ya no les gusta tanto que esto se demore. Es mi sensación. Además, ellos siempre pueden consignar, ¿no? Y de esa manera evitan los intereses. Otra cosa es que no lo hagan. Explica a nuestros oyentes, por favor, Alberto, el problema de las sentencias de los tsunamis, sobre todo aquellos que no son especializados en el ramo nuestro y en general al público en general. Bueno, esto fue como consecuencia de la reforma que se hizo del baremo de tráfico en 2015. Estableció una obligación para las aseguradoras, que era cuando se hacía la reclamación previa, que se instauró como requisito obligatorio y de procedibilidad para el perjudicado. Había una obligación en ese artículo 7 de que las compañías, tanto con su oferta o respuesta motivada a esa reclamación previa que se le hacía por parte del perjudicado, debían acompañar los informes, y concretamente el informe médico definitivo, en el que basaban su oferta o respuesta motivada. Eso tenía una lógica en base al espíritu de la reforma, y es que lo que se pretendía es que las partes pusieran todas las cartas sobre la mesa, para que yo perjudicado tuviese el conocimiento o la información de que disponía la compañía para hacerme cierto ofrecimiento para decidir si continuaba con la reclamación o no. ¿Qué pasa? Pues lo que ocurre muchas veces, se abusa de la no consecuencia inicial, que es que las compañías, pues bueno, para evitarse o bien gasto o por estrategia procesal, venían con la tónica de no aportar ese informe médico definitivo que seguía la ley con las ofertas motivadas. Por lo cual tú te encontrabas como abogado del perjudicado que te hacían una oferta y no sabías realmente en qué se basaba, lo cual te conllevaba a hacer un informe pericial, que el cliente se gastara un dinero y poner un procedimiento judicial. Y ya en sede judicial ya sí desvelaban las cartas, a veces hasta 5 días antes de la vista, como tú bien sabes, con lo cual eso, además de un abuso y una pasividad absoluta de la compañía, podía provocar pues hasta cierta indefensión, porque hasta 5 días antes del juicio, después de estar 2 o 3 años reclamando, no te encontrabas con los argumentos médicos de esa oferta. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues desde ADEBI, un grupo de compañeros, a raíz de esto se produjo un debate, se planteó la posibilidad de recurrir a este tipo de cuestiones y oponernos a la aportación, entendíamos que es extemporánea, de esos informes médico-periciales que se hacían con la contestación a la demanda o incluso con el anuncio en la contestación a la demanda que preveía el artículo 337.1 y que sigue previendo de la ley. Y bueno, pues después de probar muchos intentos, de ver caras raras de magistrados diciendo, bueno, ¿qué me está planteando este letrado? No tiene mucha lógica. Pues bueno, pues una jueza con buen criterio, y luego acabó en una audiencia provincial, pues entendió el argumento que quería transmitirle en ese procedimiento y nos dio la razón. Nos dio la razón a mi cliente y a mí en este asunto. La compañía recurrió en apelación, y cuál fue nuestra suerte / sorpresa de que la audiencia estimó que nuestro argumento era totalmente legítimo y aunque no estaba expresamente previsto en la ley como tal, sí se infería de las obligaciones que para la compañía representaba ese artículo 7. Y entendió que, mire usted, compañía, si usted no me aporta con la contestación a la demanda, o mejor dicho, no me aporta con la oferta motivada o respuesta motivada el informe médico definitivo, usted luego no puede en el procedimiento judicial plantear o presentar un informe pericial, porque usted ha tenido una pasividad
que ha conllevado que usted mismo se quede sin pruebas en la fase judicial. Esto evidentemente trajo consigo un debate jurídico muy importante. La Audiencia Provincial de Granada fue muy criticada por otras audiencias, fue una audiencia valiente y aquí en Granada se fueron replicando esas sentencias, salvo una sección en una sentencia unipersonal, una magistrada discrepante pues dictó una sentencia en un sentido un poco contrario. No era exactamente el mismo supuesto, era todavía más sangrante, porque aquí la compañía sí había hecho oferta motivada con su informe médico definitivo, pero en la contestación a la demanda no había aportado su informe pericial, con lo cual aquí le era totalmente aplicable la doctrina del Tribunal Supremo, una sentencia de Siol Ríos de 27 de diciembre de 2010, que decía que si usted no acompaña con su contestación a la demanda el informe pericial, tiene la obligación de justificar la imposibilidad de por qué no pudo hacerlo, en base al artículo 336.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, pues esta jueza, saliéndose incluso de esa doctrina del Supremo, vino a decir que sí, que se admitía. Esto trajo consigo que la Audiencia de Granada, ante ese criterio discordante de lo que habían sido la uniformidad de las sentencias que se habían dictado, llegó o promovió un acuerdo de pleno, y al final la Audiencia Provincial de Granada pues adoptó ese acuerdo de decir, no, en estos supuestos no se va a admitir el informe pericial de la compañía y lógicamente pues se va a quedar solamente el informe de la parte actora. Bien, pues tiempo después, como os digo, esto siguió, la Audiencia de Murcia copió, por así decirse, el argumento, incluso lo mejoró, y algunas otras audiencias provinciales no consideran, como por ejemplo Jaén, Málaga, no consideraron ese argumento. Luego teníamos juzgados que de forma insular habían dictado en Madrid, en Barcelona, habían dictado resoluciones en ese sentido, pero estaba un poco el tema un poco en el aire. Paralelamente, la Comisión de Seguimiento se hizo eco de esto, planteó en ese informe razonado que tuvo que hacer una vez que el baremo llevaba 3 años de vigencia, y acogió este argumento. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que solamente la audiencia de Granada-Murcia, y hay otra, creo, una sentencia suelta de Zamora, siguió este argumento, la Comisión de Seguimiento lo siguió, y en el proyecto, que luego se ha aprobado con la reforma del 26 de julio de este año y ya se ha incluido, en el proyecto ya se incluía esa reforma. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en una sentencia del Tribunal Supremo que se dicta un mes antes de la reforma, pues por un recurso de infracción procesal, estima el recurso de la aseguradora contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, dando la razón a la aseguradora, pero no por motivo de fondo, sino porque el abogado de la parte reclamante no había impugnado la admisión de ese informe pericial que se entendía extemporáneo. Por lo cual, la audiencia lo desechó, pero el Supremo dijo, no, esto si se hubiese recurrido por parte del perjudicado, la audiencia podía haberlo desechado, pero si no se recurrió en fase probatoria, evidentemente ese informe ha devenido firme, esa prueba no se puede excluir. De manera que el Supremo estimó el recurso de infracción procesal, pero como digo, no entró en el fondo. La suerte fue que al mes de esa sentencia, no ha tenido mucho recorrido, aunque no era aplicable al fondo, la reforma lo ha dejado totalmente claro. En estos supuestos no se va a admitir informe pericial a la aseguradora que incumpla su obligación de aportación de informe médico en la fase previa, en la fase de reclamación previa. Bueno, al final tú, Alberto, está claro pues que eres un especialista en ir contra compañías de seguros, sobre todo por accidentes de tráfico, pero también por otros o por otro tipo de cuestiones. Y está efectivamente este tipo de malas prácticas al final de algunas compañías aseguradoras, pues en defensa de sus intereses, pero en perjuicio en muchos casos del asegurado. Y ahí estáis vosotros en ADEVI, que ahora comentaremos pues cómo se creó la asociación, el origen, etcétera. Pero antes te quería preguntar por los medios alternativos de solución de controversias, que los ciudadanos que nos escuchan y que no son abogados tienen que saber que ahora ya no se puede poner en general, hay excepciones, pero en general no se puede poner una demanda a un ciudadano o a una compañía de seguros o a una empresa si no se ha efectuado un requerimiento
para que de alguna manera se pongan de acuerdo, pues bien una mediación o algún tipo de arbitraje, etcétera, lo que se llaman medios alternativos de solución de controversias, y ahora es obligado. Entonces esto, teóricamente, pues desde el legislador lo que se ha pretendido es que haya menos pleitos en los tribunales, pero la sensación que siempre tuvimos los abogados, especialmente pues los abogados que llevamos, pues la parte actora o la parte reclamante, es que al final esto iba a ser pues más retraso y en definitiva no iba a servir absolutamente para nada. En tu experiencia, ¿has llegado a muchos acuerdos en este aspecto, o incluso las aseguradoras te están reconociendo que no sirve absolutamente para nada? En mi experiencia podemos distinguir desde el mundo asegurador, digamos, desde el punto de vista de las reclamaciones al sector asegurador, no ha variado en nada. No varía en nada porque además el artículo 2 de la ley orgánica que ha establecido esta reforma procesal que introduce los MACs, los medios adecuados de solución de controversias, ha equiparado en ese artículo 2 a la reclamación previa como medio alternativo. De manera que en la práctica lo que se viene haciendo frente a la aseguradora es la reclamación previa del artículo 7 que veníamos haciendo anteriormente a la reforma, y se ha considerado, de hecho, la mayor parte, si no decir todos los acuerdos de la audiencia provincial al respecto, han considerado equivalente esa reclamación previa como cualquier otro medio de solución de controversias. De manera que la dinámica en nuestro ámbito del seguro ha sido la misma: reclamación previa, respuesta u oferta motivada y procedimiento judicial. ¿Ha habido más acuerdos a raíz de este cambio legislativo? No, absolutamente no. En otros ámbitos del derecho que no sean relativos a esto, como puedan ser materias de orden civil, ¿no? Principalmente. Bueno, pues entiendo que tampoco. En los asuntos que yo he intervenido fuera de lo que es el tráfico, cuestiones de arrendamiento, cuestiones propiamente civiles, mi experiencia es que los abogados han firmado un acta de un intento de negociación entre las partes para poder acreditar el requisito de procedibilidad, y esto no ha dado lugar a llegar a ningún acuerdo. O sea, la voluntad aquí del legislativo, por así decirlo, era intentar reducir los pleitos, porque la justicia española está saturada y se hidrata en el tiempo, y dijeron, bueno, pues en lugar de dotarla de medios, de más jueces, de más tribunales, vamos a poner un escollo más para que las partes se arreglen. No, pues eso en la práctica no ha servido de nada, porque nos estamos dando cuenta que al final ese escollo se puede solventar con una conciliación, con una mediación, con una negociación directa de las partes o sus abogados, que es lo que se viene haciendo, o incluso una oferta vinculante confidencial, que es un poco el burofax que se mandaba antes, con unos requisitos determinados y con una confidencialidad, pero al fin y al cabo el que no quiere pagar no paga. Claro. Luego, ¿ha tenido algún efecto práctico a la hora de minimizar los asuntos de forma judicial? Yo creo que no. Y si ha sido, no tengo el dato macroeconómico, por así decirlo, si ha sido, ha debido ser muy leve, porque en la práctica, y por el círculo en el que yo me muevo de compañeros a través de la asociación y como institución colegial que pertenezco también, no hemos visto ninguna mejora en esto, ni hemos visto una reducción significativa, siquiera mínima, de los pleitos, para nada. Bueno, pues toca un poco que nos expliques, Alberto, cómo llegas al derecho, cómo llegas a la profesión de abogado. ¿Venías ya del mundo de la abogacía por familiares o algo así, o cómo llegas? Pues no, precisamente no. No había en mi familia ningún abogado, ningún jurista de ningún tipo. Y bueno, una cosa muy vocacional. Desde los 11 añitos yo tenía muy claro que quería ser abogado, ¿no? No sé si influenciado por las películas de abogados, sobre todo americanas, que luego la práctica española no tiene nada que ver, pero sí recuerdo, y creo que sería año 84, 85, 86, una serie que luego repusieron en los 90, fabulosa, y que reflejaba muy bien la profesión a nivel español, que se llamaba Turno de Oficio, de Juan Luis Galiardo, de Juan Echanove, y oye, a mí me fascinó. Me salían mariposas del estómago, ¿no? Cuando yo veía esa serie, o cuando yo veía películas americanas, pues tipo
Matar a un ruiseñor, o tipo Filadelfia. Yo tenía claro que quería ser abogado, o sea, eso lo llevaba yo en mi ADN, ¿no? Con lo cual no ha sido totalmente vocacional. Y oye, no me arrepiento para nada. Como el otro día decíamos en la entrega de los botones de plata en el Colegio de Granada, que tuve la suerte de decir unas palabras en nombre de mis compañeros, esta profesión es achicharrante, es desesperante, muy dura, pero a pesar de todo, volvería a ser abogado. O sea, no tengo la menor duda. Bueno, ¿y por qué te especializaste en el derecho de la circulación y la responsabilidad civil en general? Bueno, pues es una materia muy bonita, sobre todo en la lucha de David contra Goliat. Es el abuso, muchas veces, que nos encontramos del sector asegurador, y era una materia que me gustaba, que además el derecho del seguro me apasionaba, el seguro de defensa jurídica es mi preferido, y la verdad que me abrí campo porque además de verlo un nicho de mercado, lo vi algo muy interesante desde el punto de vista técnico, y se prestaba a muchísimas vicisitudes, a esa lucha, es decir, a encarnar ese abogado peleón contra la injusticia, contra las grandes compañías. Recuerdo la película El Dilema de Russell Crowe del año 98, que trataba de un abogado contra una compañía tabacalera, y algo parecido, ¿no? Pero contra las aseguradoras, ¿no? Estábamos cansados a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel personal, o bueno, cómo abusaban algunas aseguradoras de su posición, ¿no? De su posición de preeminencia y de predominancia, y bueno, pues me llamó la atención. Yo toco más ramas, no solo esa, ¿no? Esta es, digamos, mi especialidad más que más toco, pero yo el derecho civil lo he trabajado mucho, el derecho penal, y sigo haciéndolo. Arrendamientos, el tema de contratos, el tema penal me apasiona también. Y ten en cuenta que el ARC, el seguro, está a caballo entre el penal y el civil, porque nos encontramos accidentes cuando hay una vertiente penal, y lógicamente esa materia tienes que manejarla, tanto la jurisdicción penal como la civil. Claro. Oye, y este año, el año que viene, el 26, se cumplen 30 años de congresos de responsabilidad civil, porque el Ilustre Colegio de Barcelona, de Abogados de Barcelona, de la Abogacía de Barcelona, mejor dicho, pues organiza el 30 congreso de allí surgieron, o a partir de ahí, de tantos colegiados que iban de toda España, pues sobre todo a partir de la reforma con la instalación del baremo, etcétera, pues se empezaron a crear otras asociaciones, ¿no? ¿Verdad? Pues la Asociación de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, está ADEVI y está ANAVA, ¿no? ¿Qué balance realizas de esos 30 años de abogados especializados en esta materia? Bueno, yo creo que han sido fundamentales, porque, como tú bien dices, además de la Asociación Nacional que llamamos de Responsabilidad Civil y Seguro, cuyo presidente es nuestro compañero Javier García La Serrana, y que es científica, es jurídica, no aglutina más que abogados, no se distingue entre abogados de compañía de víctimas, pero a raíz de todo esto también surgieron las dos asociaciones que han nombrado, la madrileña ANAVA y la nuestra ADEVI, de ámbito nacional y más local, ADAVIAC, presidida por nuestro compañero Javier Coca. Todo esto ha hecho que prolifere el estudioso del seguro, que haya congresos, que nos reunamos, que haya sinergias, que cambiemos opiniones, que en los congresos se debatan cuestiones, como por ejemplo el seguro de defensa jurídica, que ha sido tratado en innumerables ocasiones por magistrados del Supremo, como Pedro Vela, o del Constitucional, o cualquier otro magistrado, y al final un enriquecimiento que ha habido en la materia, que quizá antes del 95, antes del primer baremo, donde no había baremo, pues había unos reinos de taifa, dependiendo del juzgado donde te cayera el asunto, te podías encontrar con indemnizaciones millonarias y otras absolutamente ridículas. El baremo del 95 vino un poco a reglar, a clasificar eso, y afortunadamente con la reforma del 2015, 20 años después, pues bueno, se ha mejorado muchísimo el tema de las indemnizaciones. No todo lo que quisiéramos,
porque sí se ha vertebrado el tema del daño, pero ese principio de indemnidad del artículo 33 que dice la ley, bueno, pues se ve vulnerado en el momento que en determinadas partidas la propia norma te pone límites, como por ejemplo la adaptación de la vivienda, o los costes de movilidad, o los tratamientos psicológicos del familiar. En el momento que usted me está limitando, evidentemente está dejando vacío de contenido ese principio de indemnidad reconocido en el artículo 33 del baremo de tráfico, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo imaginas que va a ser el futuro de la abogacía de víctimas en España? Los que ya tenemos cierta edad, pues es una generación, pero ¿tú crees que es un sector que va a seguir teniendo mucho futuro y cómo te lo imaginas que va a ser en el futuro? Bueno, a un corto o medio plazo pienso que va a seguir teniendo futuro y va a seguir un poco en la misma dinámica o inercia que lleva. En concreto, en las reclamaciones sobre responsabilidad civil por accidentes de tráfico, quizá a un largo plazo, cuando sean una realidad los vehículos autónomos, que aquí todavía vamos a tardar en verlo por la legislación europea y que ya en Estados Unidos ya vemos taxis que se conducen solos. El otro día me mandó un amigo que estuvo en Miami y me mandó un vídeo del taxi cómo lo recogió y conducía solo por la ciudad. O sea, una cosa alucinante. La tecnología está allá. Otra cosa es que la normativa, tanto europea como española, no la contempla, pero al final la realidad social va por delante. Las leyes tendrán que adaptarse. Cuando dentro de 20, 30 años ya haya un número considerable de vehículos que sean autónomos, si eso llega, pues evidentemente sí cambiará un poco el prisma o la manera de reclamar, porque ahí estaremos hablando que quizás ya iremos por temas de defectos constructivos o de diseño del software. Sobre esto la magistrada Parra Lucán tiene algún estudio y una sentencia muy buena sobre los productos defectuosos, y creo que se abriría ahí otro campo relacionado con esto, pero no estrictamente de responsabilidad extracontractual como tal, sino que ahí vamos a estar a caballo entre la responsabilidad extracontractual y los productos defectuosos. Hombre, yo creo que eso tardará en llegar, porque supongamos que dentro de 7, 8, 10 años se pone la normativa sobre los vehículos de conducción autónoma, hasta que el parque se renueve, el parque de automóviles se renueve, hasta que haya un 50 o un 60% de vehículos autónomos, estamos hablando que nos podemos ir entre una cosa y otra 25 o 30 años, quizás menos, pero no sabemos. Ahí sí puede haber un punto de inflexión en cómo vemos este tipo de reclamaciones, pero a un corto plazo, en los próximos 5 o 10 años, no de un cambio significativo. O sea que ya prácticamente no te toca, ¿no? Digamos, o todavía... Bueno, yo tengo todavía unos añitos hasta que me jubile, ¿eh? Casi 20 años me quedan, o sea que no sé si lo veré. Y bueno, si la cabeza y el cuerpo me lo permite, pues no me gustaría dejar la profesión. Uh-huh. Sí, hay un compañero aquí que además ha sido nombrado colegiado de honor hace poquito, en Granada, con 93 años, que sigue ejerciendo y va a las vistas con su andador. Y tiene una cabeza absolutamente fabulosa, el compañero Fernando Mir. Entonces, bueno, pues, hombre, no sé si voy a llegar yo a eso, pero bueno, hay muchos compañeros en Granada con más de 70 que tienen la cabeza muy bien y siguen funcionando. Quizás a otro ritmo, otro nivel, pero lo que digo yo, si de buena primera, si tú vas a 200, como vamos a 200 en esta profesión, y llegas a los 67 años y te paras en seco, al final te van a salir cosas. Yo creo que hay que mantener un poco la actividad. A lo mejor no tienes más remedio, porque con todo este problema de la pasarela de autónomos y tal, ¿tú esto cómo lo ves, este tema? ¿Tú crees que se va a llegar a conseguir? Es otro tema. ¿O lo ves realmente complicado? Pues mira, yo además lo estoy viviendo desde dentro de uno de los colegios, por mi condición de diputado de Junta de Gobierno, y hay mucha incertidumbre sobre esto. Precisamente la semana pasada estuvimos en la manifestación en apoyo de la pasarela, y parece ser que estaba medianamente encarrilado, pero a raíz de este bloqueo institucional o parlamentario que ha anunciado Junts, pues vemos con dificultad que se vaya a aprobar lo que inicialmente pensábamos que se iba a aprobar en un corto plazo de tiempo, con lo cual
no sabemos esto cómo va a terminar. O sea que y es verdad que estamos viendo hasta la próxima legislatura va a ser complicado, ¿no? Y ya veremos. Si Junts mantiene eso, y ahora a ver cuál va a ser el mapa del Congreso después de esto, qué disposición van a tener los partidos políticos, de qué signo. ¿Pero en qué bastante complejo. Estaba exactamente la ley? ¿Ya se presentó el proyecto de ley? ¿En qué momento estaba? Había un proyecto, efectivamente había un proyecto, no estaba definido todo al detalle, pero sí digamos que había una hoja de ruta. La reunión que tuvimos hace 10-15 días en el colegio sobre eso, se nos estuvo informando que que había avisos de que esto se pudiera de alguna manera clasificar, ¿no? O reglamentar. Y la verdad es que ahora mismo hay mucha incertidumbre. No sabemos, pero hay tensiones no juristas y sobre todo no abogados, pues que sepan que el problema es que durante muchísimos años los abogados han pagado pues unas mutuas de la abogacía, pero resulta que cuando llegan los momentos de la jubilación, esas mutuas de la abogacía, las prestaciones que se daban eran absolutamente ridículas, bien porque se había aportado poco, o bien por mala gestión, o bien por mil cosas. Y la reclamación de los abogados ha sido pues el poder hacer pasar todos esos recursos a la Seguridad Social y recibir una prestación digna de jubilación, ¿no? Más o menos era esto, ¿no? Correcto. Claro, correcto. El problema está en la génesis, en el origen del problema, y es que hasta el año 95 la cotización a las mutuas profesionales, como era este caso, era obligatoria. No podías acogerte al RETA, a la Seguridad Social. De manera que hasta el 95 era así. ¿Qué pasa? Que a partir del 95 se abre esa alternatividad, puedes elegir entre estar en el régimen especial de autónomo o en las mutualidades profesionales. Lo que ocurre es que había una inercia y la gente se colegiaba, bueno, como me pasó a mí cuando yo me colegié en el año 2000, que te decían los compañeros, no, a la mutualidad. Y luego, bueno, pues cuando se ha empezado a ver las escasas pensiones que quedan, bien porque la cotización no ha sido la que idóneamente se tendría que haber calculado o por otras circunstancias, porque cambió el sistema de solidaridad al sistema de seguro propiamente dicho en 2005, pues claro, esto, la verdad que aquí gran parte de la culpa no solo lo tenemos los abogados, sino el propio Estado, el propio Poder Ejecutivo o Legislativo, que no ha tenido visión, no ha visto que esto iba a generar un problema social. Nos encontramos con abogados que están cobrando 400 euros de pensión. O sea, eso es insostenible y además es inasumible. Somos un montón de abogados en toda España, ¿no? Claro que efectivamente. Entonces, claro, por eso se ven las manifestaciones. Hay mucha incertidumbre y mucha preocupación con este asunto, porque lo que queremos muchos es poder pasarnos al RETA para que en definitiva sea el Estado quien garantice nuestras pensiones con unos mínimos, aunque haya que aportar algo más, no sé cómo lo van a hacer, porque hablaban de la pasarela de 1 por 1, es decir, año cotizado en mutualidad como equiparable a un año de RETA. No lo sé, pero que precisamente en eso estaban, y hay plataformas, el propio Consejo General de la Abogacía Española estaba en ello, los propios colegios, el Colegio de Madrid, también ha hecho un estudio importante sobre la materia, y bueno, pues tiene que haber voluntad política, pero eso es lo que parece ser que nos va a faltar ahora, porque con el plan que se nos queda con Junts. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poco de tecnología y vamos a hablar de la inteligencia artificial y el ejercicio profesional. ¿Tú fuiste de los que se adhirió por ejemplo, el convenio de ANAVA? No sé si también estás en ANAVA, o solo estás en ADEL. Sí, soy miembro de ANAVA también. Pero, en definitiva, ¿utilizas la inteligencia artificial y qué resultado te está dando? ¿Lo ves absolutamente ya el presente y sin eso no se va a poder trabajar? ¿Cómo lo ves? A ver, en el último año mejora muchísimo, porque las aplicaciones de inteligencia artificial hace un año estaban bien, pero con muchos errores. Ha mejorado muchísimo y aún le queda por mejorar. Sí es cierto que hay ya multitud de programas de inteligencia artificial,
tanto a nivel jurídico como generalistas, o te puedo hablar, bueno, no voy a decir marcas, pero hay un montón, ¿no? De muy conocidas. No, puedes y decirlas, están mejorando mucho. Al final estamos hablando para los abogados, creo que sí. Vale. Bueno, pues mira, generalistas, Perplexity ha mejorado mucho, Copilot de Microsoft ha mejorado mucho, ChatGPT casi todos lo conocemos. Siempre hablo de versiones de pago, ¿vale? Versiones de pago que son más punteras. Chromebook LM creo que se llama, no recuerdo bien el nombre. Es decir, hay un montón. Luego hay para hacer presentaciones y luego las estrictamente jurídicas. Nos encontramos de todas las editoriales, de Tirán, de Aranzadi, de Tirán y Sofía, de Aranzadista Plus, de Lefebvre, Maite. Hay un montón. Yo veo que esto es una herramienta muy potente, sobre todo para los pequeños despachos, porque es una herramienta, es un recurso que vamos a tener los pequeños despachos para poder competir con grandes despachos que tienen un equipo grande para estudiar asuntos que de otra manera los pequeños no podrían. El riesgo que tiene esto es que los grandes despachos van a prescindir de gente, porque evidentemente yo ayer, sin ir más lejos, me pasaron unos autos de casi 400 páginas y quería simplemente tener una visual, ¿no? Y se lo metí a uno de estos programas para que, con unos parámetros, un prompt que se llama, ¿no? Que es la orden que le da. Oye, y fue alucinante cómo me resumió el tema, cómo me clasificó las partes. Fue alucinante, con lo cual, que luego lógicamente me lo tengo que mirar yo con tranquilidad, pero así de buena primera te mandan al procurador los autos y en cuestión de 1 o 2 minutos tienes la información básica, estructurada, resumida. Oye, esto es una herramienta que el que no se suba al carro se va a quedar obsoleto. Es un punto de inflexión. Mira, cuando entraron las bases de datos, yo estaba por entonces en la pasantía, año 99, ahí estaban empezando las bases de datos en CD, en DVD. Anteriormente a eso estaban los tomos de Aranzadi, de libro y demás. Ahí fue un punto de inflexión el tú poder buscar en ordenador las sentencias con unos parámetros de búsqueda. Esto es otro punto de inflexión. Además, es que parece que hacen magia. O sea, esto es alucinante lo que hace la inteligencia artificial. El que no se apunte al carro, pues se va a quedar obsoleto. Aparte de que es que yo ya con las herramientas que uso, que como digo, no solo uso uno, uso varias, gano muchísimo tiempo. Al final, claro, es una cuestión de gestión del tiempo. Es cuestión de gestión del tiempo, que a mí me gusta mucho toda esta materia, que algunas charlas he dado sobre recursos tecnológicos, la abogacía y gestión del tiempo, pues al final ganas tiempo. Oye, pero la responsabilidad civil entonces de esa inteligencia artificial por sus errores y todo esto, ¿tú lo ves demandable? A ver, claro, hay que tener todos estamos agradeciendo esta inteligencia artificial, pero como que los errores, por mucho que sean versiones de pago y tal, pues que los damos como algo connatural a la inteligencia artificial. Pero claro, llegará un momento que se les va a empezar a exigir un poco de, ¿no? Pues mira, quizás estaba abriendo ahí quizá un filón, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos los programas de inteligencia artificial, todos cometen errores, todos. Y que el abogado que utilice programas de inteligencia artificial y no verifique los contenidos, las referencias jurisprudenciales o legales, puede cometer una negligencia profesional, porque todo, yo lo he probado prácticamente todo lo que te he dicho y todos cometen fallos, y para eso está el abogado. Siempre tiene que haber un criterio humano detrás que verifique, que fiscalice, que revise. El que no lo haga va a incurrir en una negligencia profesional. La reclamación por responsabilidad civil, en este caso contractual, que tú puedas hacerle a ese programa de pago que tú has pagado para que te dé una información, pues no lo sé, es un campo que está abriendo ahí y que será relativo, porque todo dependerá del prompt y también ellos van a tener sus reservas legales de que es algo orientativo, de consulta. Sí, seguramente cuando estamos firmando el disclaimer y digamos las condiciones generales pues del producto, pues seguramente claro, se está ya aceptando esa posibilidad que seguro que se ha contemplado. Pero claro, ya hablamos ahora de estos programas de abogados, pero es que estamos en todo. Ya prácticamente hay mucha gente que puede hacer 50, 60 consultas al día a la IA, ¿no? En muchísimos campos, con lo cual imagínate, ¿no? O sea, se abre ahí un campo para los abogados especializados en responsabilidad civil importante cuando nos tomamos realmente en serio lo de poder exigir también
la calidad de los productos. Ya que nos la ofrecen, ya que se paga, pues también habrá que responder, como en todos los ámbitos. Claro, una prestación de un servicio. Fíjate que con la generalista eso va a ser más complicado porque se nutren sobre todo de páginas web y esas páginas tienen errores. Entonces, claro, la fuente pues puede ser errónea. En las más concretas, en las jurídicas, normalmente tienen sus bases de datos y no se nutren de información no contrastada, con lo cual lo que tú dices se podría enfocar más a estas bases de datos jurídicas. No sé, quizás es un filón que se abre, ¿no? El que yo pago un precio alto por usar estos programas, usted me da información que es errónea, yo la he usado y comete una negligencia profesional. Bueno, es que el profesional eres tú. Esto es como el que es mecánico y se compra un coche. Mire usted, es que usted me ha vendido un coche defectuoso. Ya, sí, pero el Código Civil dice que si usted es experto, yo quedo exento, ¿eh? Aranzadi o el derecho o Obelex y tal, y me está dando sentencias que no corresponden a la realidad, ¿no? Pues también incurriría. Eso está ocurriendo, ¿eh? Claro, pues eso. Eso está ocurriendo y con esas editoriales que habló me ha ocurrido a mí y eso está ocurriendo. El cómo plantear, bueno, podría ser, ¿eh? Podría ser. También te digo que todo está mejorando tanto. O sea, yo, por ejemplo, Copilot yo al principio lo usé, no me gustó nada. Y el otro día una compañera me mandó, digo, ¿esto cómo lo ha hecho con Copilot? Digo, jolín, hay que comprobar la sentencia y tal, pero ha avanzado, ha ganado muchísimo. Claro, esto va a ser a marchas forzadas. Bueno, y además a costa del conocimiento seguramente de todos, porque cuanto más información de la base, yo no sé si tú lo tienes capado en el sentido de que todo lo que generas en el despacho no pueda ser usado para beneficio de otros compañeros o del mercado en general. Pero claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, que cuando uno está con la inteligencia artificial, salvo que lo impidas pues con algún botón o alguna acción que te lo permita el propio software, pues estás dando también todo tu know-how a la inteligencia artificial. Efectivamente. En la jurídica no ocurre porque no almacena, en teoría, por lo menos las que yo uso. Pero en la generalista, ojo, lo que sube ahí a dónde va, ¿eh? Sobre todo cuando esos servidores están en países de fuera de la Unión Europea, que lógicamente escapa a la normativa europea. Cuando pones la demanda entera para que te la revise, con los datos de los clientes y todo, pues tú vas a ver. Eso es un peligro, ¿eh? Eso es un peligro. Eso hay que anonimizarlo porque eso es un peligro. Yo sí he metido en algunas generalistas escritos míos, sin datos, pero evidentemente ese know-how, eso va ahí, eso lo coge el sistema, ¿eh? Eso lo coge. Por eso yo me decanto más por la jurídica, ¿eh? Yo las generalistas la estoy usando poco para el trabajo, por ese motivo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, Alberto, estamos ya en la recta final de tu entrevista. Te defines como una persona política, pero crítico con la clase política actual. ¿Qué te inspira esa distancia con la política? Mira, yo desde muy joven me gustó mucho la política, pero a lo largo de mis X años que tengo ya, me he dado cuenta que la clase política ha ido cada vez a peor, sea del símbolo que sea, que no me creo a nadie y que al final los pactos para gobernar, sea a nivel estatal o autonómico, es lo que marcan. Van poniendo sus piezas clave y sus militantes de sus partidos políticos en puestos de relevancia, tengan o no formación, lo estamos viendo todos los días en la tele, y realmente no ponen a la gente que tiene valía. Y el que el poder político pueda designar a los miembros de tribunales como el Constitucional o el Tribunal Supremo, ¿en qué medida eso garantiza la separación de poderes? Estamos en una sociedad muy politizada. Yo ya no me creo a nadie porque hemos visto que algunos partidos de un lado y de otro prometían cosas nuevas y al final pues han sido tan malos como los tradicionales, y creo que España necesita un punto de inflexión. Es decir, hemos llegado a un punto de bloqueo. La gente está hastiada con los políticos, sean del color que sean, en comunidad autónoma, a nivel estatal. Es una pena, porque al final esto es un oligopolio, se alternan uno y otro, y al final son ellos los que manejan esto, y estamos aquí pagando los demás.
sea, tenemos un control, por ejemplo, un control fiscal tremendo, los particulares o profesionales, por no pagos de más de 1.000 euros y tal, y luego vemos lo que vemos en la tele de sobra en efectivo hasta 1 millón de euros, que viene de los mismos dirigentes, ¿no? De los mismos partidos políticos. En fin, la verdad es que choca el ciudadano de a pie. Uh-huh. Pero aquí, por desgracia, pues bueno, hay un sector de la población que lo que le interesa es el fútbol y los programas de cotilleo y realmente los grandes problemas pues no se sacan sobre la mesa. Uh-huh. Ese aspecto rebelde, reivindicador de que históricamente ante los franceses nos falta a nosotros, ¿eh? Los franceses han sido mucho más rebeldes y más peleones que nosotros, y veo mucha conformidad. O sea, yo viendo mi partido de fútbol y teniendo mi móvil y mi trabajito y tal, lo demás me da igual. Es la sensación que tengo yo al respecto a la sociedad. No hay una sociedad rebelde, no hay un movimiento que hable sobre este descontento general, ¿no? Aquí lo que nos echen, ya no lo tragamos todo. O sea, estamos viendo a un fiscal general del Estado que está siendo juzgado, que podrá ser o no podrá ser, pero quizás por salud democrática, por lo mejor no debería estar en el cargo, ¿no? Tendría que haber dimitido, no lo sé. Está claro. Hablo desde el punto de vista jurídico, no político. Está complicado. Oye, ya pregunta última, porque no nos queda tiempo. ¿Cómo consigues de alguna manera relajarte de todos tus cargos de presidente de la Asociación de Víctimas, de todo, de tu despacho, de tu profesorado, de tu miembro de la Junta? ¿Cómo consigues relajarte, Alberto? Bueno, pues a mí me gusta mucho el deporte. El poco tiempo que saco el fin de semana es para hacer bici de montaña, que me encanta, pues hacer ejercicio, el parar, el sacar una fotografía de un paisaje. Me gusta también mucho viajar y bueno, en el poco tiempo que me queda, pues intento un poco desconectar, porque también hay que recargar pilas, ¿eh? Eso hay un libro de Stephen Covey que habla de afila tu hacha, ¿no? Al final tienes que afilar el hacha, si no la afila al final no corta, y hay que desconectar un poco, pero hay veces que cuesta, ¿eh? Y más a los que nos gusta esto, nos cuesta desconectar. Yo la verdad que estoy siempre muy conectado al móvil, y hay veces que voy en la bicicleta y le voy redactando algún programa de inteligencia artificial para que me vaya a plantear, y voy en la bici y voy trabajando a veces. O sea, llega un momento que dices, bueno, que hay que parar en un momento, hay que parar en algún momento, ¿no? Bueno, pues Alberto, yo creo que hemos comentado, con la excusa de comentar el tema de las dilaciones indebidas, que la verdad es que es un tema que nos preocupa muchísimo a los abogados, y sobre todo, vamos a ser claros, a los abogados que cobramos pues al final del pleito, ¿no? Y si se gana y si se obtiene una indemnización, pues evidentemente todos estos retrasos nos perjudican, pero hemos aprovechado pues para hablar mínimamente pues de las reclamaciones de lo que han sido las víctimas en general. Hemos hablado de los MASC, de inteligencia artificial, hemos hablado incluso de las pasarelas de pagos, y hemos tenido oportunidad de hablar contigo pues y saber un poquito más de ti e incluso de tu desconfianza de los políticos y cómo te acabas relajando. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Tiempo de Ley con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y hemos tenido una charla pues muy interesante y agradecido de vuestra entrevista. Fuerte abrazo, Alberto, nos vemos pronto.